Buenos días, que el Señor les bendiga. Es nuevamente un gusto estar con ustedes. Quisiera pedirles que en preparación buscaran en sus Biblias en la carta a los Filipenses capítulo 1. Vamos a darle lectura del verso 12 hasta el 21. Mientras nos trasladamos en nuestras Biblias a esta cita, voy a invitarlos a que inclinen su rostro donde se encuentran y me acompañen en esta oración. Señor y Padre, que estás en el reino de los cielos, te agradezco por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de escuchar tu palabra, de saber que tienes un mensaje fresco para cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, como todos saben, celebramos nuestra independencia ya ocurrida 210 años atrás. Y esto nos lleva a un tema que creo que es interesante e importante para todos nosotros. El tema es la libertad. Y antes de dar lectura al pasaje que hoy vamos a revisar, quisiera contarles una historia detrás de una película llamada Mar Adentro. En esta película participaron Javier Bardem y Belén Rueda. Esta película fue galardonada con 14 premios Goya. Pocos saben la historia que cuenta esta película tiene un tinte de verdad. De hecho, está basada en la vida de un hombre llamado Ramón Sampedro, que de hecho conmovió a toda la sociedad. Este marinero gallego quedó tetrapléjico después de un accidente que sufrió. Fue el primero en pedir el suicidio asistido en España. Obviamente los jueces le negaron la petición, pero con la ayuda de una amiga consiguió quitarse la vida con cianuro potásico en el año de 1998. ¿Por qué les comento esta historia? Es interesante ver que muchos de nosotros nos sentimos presos por las circunstancias o inclusive por nuestro cuerpo. Vernos inmovilizados y seguramente este hombre al verse inmovilizado le produjo un gran agobio. Desgraciadamente, cuando uno se encuentra en cama, hay una sensación de impotencia que a veces conduce a la depresión. Muchos piensan que no merece la pena seguir viviendo en esas condiciones. Y esto se siente exactamente o es muy similar a lo que podría estar pasando una persona que se encuentra en cárcel. Ya sea que estés preso en tu propio cuerpo o que tengas algo que te aprisiona, todos estos síntomas o estas condiciones pueden crearnos una sensación de falta de libertad. Esta misma sensación la puede sentir la joven agobiada que siente demandas continuas de sus hijos pequeños pidiéndoles comida o pidiéndoles también para el médico o estando enfermos. Lo mismo que siente una mujer que sufre acoso escolar, ya sea en la escuela o una trabajadora que es objeto de acoso en la empresa donde trabaja. La cárcel puede asumir muchas dimensiones. Puede ser una cárcel producida por una enfermedad o por una disfunción familiar. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaban condicionando el futuro de una persona. Puede ser un accidente, un despido, una traición, un divorcio, la pérdida de un amigo, la muerte de un ser querido. Puede ser un embarazo no deseado. A veces la impresión que se da por falta de comprensión dentro del matrimonio o la falta de dinero acabe poniendo límites a nuestra libertad. Pablo, en esta carta a los Filipenses, quiero recordarles que se encuentra preso, pero él se siente libre por la relación que tiene con el Señor Jesucristo. No se trata de una teoría. Estando en cadenas, porque realmente Pablo estaba sujeto con cadenas, Pablo sabe que nadie ni nada puede hundirlo. Pase lo que pase, su llamamiento se cumplirá y su vida habrá merecido la pena ser vivida. Si nosotros aprendemos esto, que significa para mí el vivir en Cristo, podremos también estar libres en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Aunque seamos incomprendidos por la familia, aunque estemos acosados por insolentes, aunque seamos traicionados o ignorados por aquellos que son, tal vez desde la óptica de la sociedad, mejor que nosotros. Vamos a darle lectura a este pasaje que se encuentra en la carta a los Filipenses capítulo 1 y vamos a partir del verso 12 hasta el verso 21. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han
redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La promesa bíblica que se encuentra en Isaías 40:31, que dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, es una promesa especial que tiene un toque muy particular y es relevante para estas personas que se encuentran descritas en la carta a los Filipenses. El problema que tenían, a diferencia de la mayoría o de gran parte de las iglesias del primer siglo, su problema radicaba básicamente en los problemas de murmuración y en desacuerdos entre los miembros de su congregación. El apóstol Pablo, como buen pastor que es, sabe que a veces discutimos cuando nos sentimos molestos, que estamos presos por situaciones desagradables. Si los filipenses aprenden cómo vivir la libertad que tienen el Evangelio, cada uno estará tranquilo de corazón y vivirá en paz y con los unos y los otros. Así será nuestra experiencia también para nosotros, para que levantemos, como dice Isaías, las alas como águilas. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos de la libertad. Es importante que definamos la libertad. La libertad suele definirse como la posibilidad de elegir cualquier camino sin ninguna coerción externa. Uno puede pararse en una bifurcación en el camino y optar libremente por elegir uno u otro lado. Es como si hablamos de elegir un helado de chocolate o un helado de vainilla. Elegir en las vacaciones si te vas a un pueblo o te vas a la playa. Ya sea que viajes en un vehículo propio o te transportes por medio de un transporte público. Nadie te obliga, nadie te está forzando a tomar tu decisión. La idea es que una persona elige cómo conducir su vida sin injerencia de nadie ajeno a ellos. Temas como estilo de vida, actividades de ocio, vivencias de la sexualidad y gustos de todo tipo, como comida, vestido, carrera, tiempo libre, están a la libre disposición del consumidor. Nada está predeterminado, todo está en el aire. Entonces, tenemos aquí dos definiciones que encontré. Una es de Manuel Azaña, que dice: la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Cicerón, un hombre griego, escribió que la libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. En el ámbito público, la libertad suele plantearse como una libertad de expresión y de prensa, una libertad de asociación, una libertad de culto religioso. La democracia se fundamenta en el derecho de elegir a gobernantes para que estos gestionen los recursos y solucionen los problemas del pueblo. Aunque la democracia no se practica en todos los lugares del mundo, se ha forjado un consenso mundial a favor de la democracia como un modelo político deseable, o como mínimo, el menos malos entre todos los posibles modelos. Harry Truman escribió: la libertad es el derecho de escoger a las personas que tendrán la obligación de limitárnosla, a modo de burla. Bernard Shaw escribe: la libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le tienen tanto miedo. Surgen varios problemas con el concepto de la libertad.
Uno tiene que ver con la manera en que la realidad está constituida. Hay leyes de la física que condicionan la libertad para todos los seres vivos. Un hombre no tiene la libertad para volar, por ejemplo. No tiene libertad para transportarse telequinéticamente de un rincón del planeta a otro a su voluntad. El universo funciona de una manera y no de otra, y tenemos que adaptarnos o aceptarlo a esta circunstancia. Otro aspecto de esta cuestión es que nadie tiene libertad para ser enteramente bueno todo el tiempo. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos empuja a hacer las cosas que no convienen, a no ser que Dios intervenga en el corazón del hombre para contrarrestar esta ley de la gravedad moral, así la vamos a definir. Al mismo tiempo, existe un dispositivo ético interno en todas las personas. La Biblia lo llama conciencia. Es un aparato complejo formado en parte por conceptos innatos a cada ser humano y que son comunes para todos nosotros, y en parte por la enseñanza que recibimos de padres, tutores o parte de la educación en la cultura con la que hemos crecido. La conciencia también se modifica por los hábitos que tenemos. Se puede sensibilizar o se puede cauterizar. Nadie tiene la última palabra sobre las circunstancias de tu vida. Hay muchas cosas que tenemos que aceptar y trabajar con ellas. Como si fuera una mano de póker repartida, vamos a poner este ejemplo. Te dan un cierto número de cartas y con esas tienes que jugar a lo largo de tu vida. No viene dado el hecho de ser hombre o mujer. Esto simplemente ocurre. La familia o la cultura no la elegimos. Hemos crecido y hemos nacido en un lugar. No podemos elegir dónde nacer. El cuerpo que tenemos, las habilidades que poseemos, no hemos elegido nacer en este lugar ni en este momento. Es un hecho que viene dado por la vida. Otro principio es que, aunque estemos libres para escoger muchos comportamientos, no tenemos libertad para elegir las consecuencias de ellos. Si una persona se dedica a comer dulces día y noche, indefectiblemente va a engordar en el mejor de los casos y va a tener diabetes. Elige tu estilo de vida, pero las circunstancias son lo que son. El que fuma 3 paquetes de cigarrillos al día acabará muy probablemente con un cáncer de pulmón o un problema de enfisema. El que corre más de la cuenta en carreteras acabará pagando multas. ¿A qué me refiero? Cuando vas a exceso de velocidad. El que se hace un tatuaje tendrá que vivir con él toda la vida, o pagar 10 veces más de lo que le costó ponérselo para que alguien se los quite malamente. Así ha sido el caso de Melanie Griffith, que se tatuó el nombre de Antonio Banderas. Ahora están separados. A la inversa, también hay otro lado positivo. Los comportamientos positivos de la vida suelen dar lugar a consecuencias positivas. El que estudia una carrera a veces termina doctorándose y consiguiendo un buen empleo. El que trabaja honestamente, sin mentiras y trampas, dormirá mejor por las noches. El que sabe ser un buen amigo acabará teniendo muchos amigos. Se puede proponer otra definición de la libertad también. Una definición que engloba más que la mera elección de ciertos comportamientos. La verdadera libertad podría ser algo en el corazón. Dentro de los confines de las circunstancias dadas, tienes la certeza de seguir avanzando en un llamamiento que has recibido de Dios. Si perteneces a Jesucristo, tú tienes un llamamiento. Tienes un propósito en esta vida. Estás aquí por una razón. Por ello, sabes que todas las cosas te ayudan para bien. Hay vitalidad en el alma del que es creyente. Tiene esperanza en el corazón. Sabe que pase lo que pase y haga lo que hagan los demás, siempre será intocable en 4 áreas de su vida. En la identidad, tú sabes quién eres y cuál es tu llamamiento. Tienes una sensación de propósito para tu vida y nadie la puede anular. Otra área en la que tú también eres intocable es en tu dignidad. Eres consciente como creyente, o debes ser consciente como creyente, de tu valor como ser humano. Un valor infinito porque Dios se ha fijado en ti. Te ha traído a este mundo, te ha creado como eres y sabes que te va a usar para realizar cosas que ninguna otra persona puede hacer. Otro aspecto
Estamos hablando de identidad, de dignidad y vamos a hablar de un tercero, voluntad. Sigues libre para escoger tus respuestas a las cosas que la vida te depara. No puedes dominar sobre otros, este es un hecho, pero sí mandas en tu manera de responder a cada situación. Tú puedes elegir cómo responder a cada circunstancia que se presenta en tu vida. Y por último, en la finalidad. Sabes que Dios te quiere usar para tocar vidas, para acercar la bendición del cielo a otras personas. Es cuestión de hacer el bien, ayudar al prójimo, compartir el mensaje, el gran mensaje de salvación y el único mensaje del Evangelio. Entonces, en la finalidad, en la voluntad, en la dignidad y en la identidad, serán áreas intocables como hijo de Dios. Ahora, es importante que hablemos de los frutos de la libertad. En esta sección que leímos, que de hecho termina en el verso 26, en esta sección que vimos, se nos habla de algunos frutos. Miren, Pablo está reflexionando sobre su situación en la cárcel. Llama la atención a varios aspectos en varios niveles. Él afirma que todo el mundo, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma, se han enterado de que está preso por su testimonio de Cristo. No porque haya cometido un delito. Todo el mundo ya está convencido de su integridad como predicador y como apóstol. Saben que la cuestión de fondo tiene que ver con el mensaje que él está transmitiendo, no con actividades delictivas. Su ejemplo al soportar la injusticia en el nombre de Cristo Jesús, acaba convenciendo a los demás de su inocencia. Aquí lo vemos en el verso 12 y 13. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La diferencia, dicen, que entre un cochinito y un cordero se nota en la forma de morir. El cerdo chilla espantosamente cuando va rumbo a la matanza, mientras que el cordero avanza hacia el matadero sin protestar. Permítame esta comparación. El carácter del cristiano se manifiesta cuando sufre cosas duras y que son como pasar por una experiencia de muerte. El que las encara con entereza, encomendando su causa al Señor, da testimonio de una obra, la obra de Dios en su vida. Nadie puede reclamarle nada. Nadie puede decir: algo habrás hecho para sufrir así. Este fue el caso del Señor Jesucristo. El centurión dio testimonio cuando vio morir a Cristo Jesús allá en Marcos 15:39, diciendo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En segundo lugar, Pablo nos dice que los creyentes de Roma se están moviendo de una manera impresionante. Todo el mundo está evangelizando, miembros de la iglesia. Algunos lo hacen estimulados por el ejemplo y la valentía de Pablo. Quieren seguir su ejemplo, sus pisadas. La perseverancia de Pablo les anima a confiar más en Dios y dedicar más tiempo y esfuerzo a anunciar el mensaje del Evangelio. Viendo a Pablo que se niega a renunciar a su fe, se dan cuenta de que nada merece la pena tanto como anunciar las buenas noticias para que otros se salven. Sin embargo, hay otros que el mismo Pablo reconoce están movidos por envidia. Estoy hablando de cristianos. Piensan predicar el Evangelio para quitarle la aureola de fama que ostenta Pablo. Quieren rivalizar con él, quitarle el puesto de evangelistas o de apóstol, sustituirle al frente de un movimiento cristiano. Movidos así por pensamientos indignos, también dedican tiempo y esfuerzo a anunciar el Evangelio. El efecto, en términos netos, es que todo el mundo está predicando en la iglesia, y esto a Pablo le da mucha alegría. Hay otro aspecto que también nos menciona Pablo en esta sección. Pablo afirma que sus experiencias le están formando el carácter. Su confinamiento y todo lo que esto implica, cadenas, vigilancia, comer y dormir mal, la soledad que está viviendo, necesariamente va a resultar en su liberación. Ahí en el verso 19 lo menciona y quiero leerlo. Dice: pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sería mejor traducir la palabra griega sotería por salvación, más que liberación sería salvación. Porque Pablo no se refiere a su liberación
de la cárcel, esa liberación física, que al final de esto, según la historia, parece que ocurre. No tiene idea si le pondrán en libertad en este momento Pablo. Intuye que sí va a ser liberado, pero que no tiene seguridad de ello. Cuando habla de su salvación, se refiere a su transformación final, a esa metamorfosis como la que ocurre en una oruga que se transforma en mariposa. Todo lo que le pasa desde su óptica sirve para formar el carácter de Jesucristo en su vida y llevarle adelante en el proyecto glorioso del Señor que está trabajando para su vida. La oración de los hermanos de Filipos y la gracia que Dios suple a través de su Espíritu, todo colabora para obrar cambios grandes, benéficos y gloriosos en su interior. Como el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Así el Espíritu del mismo Hijo, hablando de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, forjará paciencia para seguir fiel a la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Lo que más le preocupa a Pablo es poder terminar bien y dar un buen testimonio cuando le llamen a declarar, cualquiera que sea la sentencia del tribunal. Veamos lo que dice el verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, y sea por la vida o por la muerte. En cuarto lugar, Pablo en esta sección nos declara que cualquiera que sea el desenlace de su situación, él saldrá ganando. Si le condenan a muerte, irá con Cristo, y eso será muchísimo mejor. Según lo que dice el versículo 23, me siento presionado por ambas partes, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si le absuelven, podrá seguir ministrando a los creyentes para su provecho y gozo en la fe. Esto lo menciona en el verso 25 que voy a leer a continuación. Pues convencido de esto sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo y gozo en la fe. La perspectiva eterna le convence de que las injusticias presentes realmente aumentan su testimonio. Su ejemplo de paciencia estimula a los hermanos a un mayor compromiso. Todas las experiencias duras forman su carácter para que llegue a ser más como Cristo en todo. La conclusión global de Pablo es que todo ayuda bien, por más incómodos que sean los detalles cotidianos. Él menciona en su carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, esta leve tribulación momentánea. No se trata de teoría. Pablo está absolutamente convencido de ello y quiere contagiar a los creyentes de Filipo con su esperanza de tranquilidad. Y también nos quiere contagiar a nosotros. Ahora, hay algunos fundamentos de la verdadera libertad. Pablo revela el secreto detrás del convencimiento de que todo ayuda bien en el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando habla de un vivir, se refiere al motor de su existencia, aquello que da sentido a todas sus circunstancias y anima todas sus decisiones. Para algunos, es el afán de conquistar tal vez a una mujer. Para otros puede ser la ambición de ganar mucho dinero. Tal vez para otros será el objetivo de ejercer poder sobre la vida de una población o de un lugar. Tal vez para un joven podría ser el propósito de vivir a gusto, pasarla bien, siempre que otro esté pagando sus cuentas de manutención. Pero el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Esto revela que lleva un tiempo meditando en la grandeza del Señor. Está tan lleno de las excelencias de Cristo que no cabe otra cosa en su mente. Podría pensar, por ejemplo, en las glorias de Cristo glorificado y eterno, en las promesas de su Redentor. A partir de Génesis 3:15, en los pactos que confirman la promesa, como el pacto con Abraham en Génesis 15, en los rituales que anuncian la obra de Cristo, como la circuncisión, que apuntaba al nuevo nacimiento, o en los tipos de Cristo, como los sacrificios, el tabernáculo, el templo, las fiestas de Israel, los jueces y los reyes. El apóstol Pablo podría meditar en la grandeza de un ser compuesto de dos naturalezas en una misma persona. El Hijo era eterno. Había bajado del cielo y volvería allí. Tenía poder para sanar,
resucitaría de la muerte. También era plenamente humano el Señor Jesucristo. Había nacido como bebé y crecido desde pequeño. Pasaba hambre y sed igual que nosotros. Se cansaba, sufría dolor, conocía la soledad, podía morir en la cruz. Los oficios de Cristo podían ser objeto de reflexión también para el apóstol. Jesucristo reunía en su propia persona todos los cargos más importantes del pueblo de Israel. Era profeta, sacerdote y rey. Como profeta servía de portavoz autorizado del cielo. Su palabra era verdad y es verdad. No necesitaba echar mano de otras fuentes para la confirmación de lo que enseñaba. En cuanto a la profecía de eventos futuros, su palabra se cumplía perfectamente, como lo vemos hoy en día. Como sacerdote, es el mediador cualificado o calificado para unir a Dios y los hombres. Presentaba el sacrificio perfecto, siendo él mismo ese sacrificio. Intercedía por el pueblo ante Dios y abría para el pueblo el significado de la ley y resolvía las cuestiones legales más complejas y espinosas. Como rey, cumplía todos los tipos prefigurados en los jueces y reyes buenos. Tenía el derecho de reinar porque amaba la justicia y aborrecía la maldad, mientras vencía a los enemigos del pueblo de Dios. También se podía considerar los estados de Jesucristo. Su humillación y su exaltación. Había abandonado el cielo para encarnarse como hombre. Creció entre la pobreza y el olvido. En un pueblo abandonado de Galilea, aprendió el oficio de carpintero. Sus hermanos no creían que hubiera nada especial en él. Durante todo su ministerio luchó con la incomprensión de su familia, la oposición de las autoridades religiosas, la torpeza de sus seguidores y el odio de los gobernantes políticos. Al final fue apresado, condenado y ejecutado en una cruz. Su exaltación, sin embargo, comienza en esa misma cruz cuando glorifica al Padre, demostrando una lealtad absoluta a la voluntad de Dios. Luego, su exaltación consiste en la resurrección, la ascensión al cielo, la ascensión a la iglesia, a la diestra del Padre como sumo sacerdote y la promesa de su segundo regreso a esta tierra, pero como un ser glorificado, para llegar a decir: para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo también podría haber meditado en los detalles del ministerio terrenal del Señor Jesús. Recordaría su bondad con los humildes, con los niños, los enfermos, los pecadores que buscaban una vida mejor. Pensaría en su paciencia con los confundidos, personas de buen corazón que no acababan de captar el sentido de sus enseñanzas. Meditaría en la sabiduría de Jesús al tratar con los que le seguían, como por ejemplo les obliga a cruzar el mar de Galilea una vez que él va dormido en la popa y en una segunda vez sin su presencia en la barca, o cómo les obliga a lidiar con la tempestad en el alta mar antes de enfrentarse con el Gadareno en una región con una legión de demonios. Se transfigura delante de ellos en el monte y luego los obliga a bajar al valle para seguir ministrando a los necesitados. En fin, hay tantas cosas en las cuales Pablo podría estar meditando. No solamente en eso, sino también en la forma en la que él sufrió, en la severidad en la que trató a los hipócritas, a aquellos que amaban más el dinero, a aquellos que amaban más la religiosidad que el ser misericordiosos. Jesús, para Pablo, demuestra tenacidad. Pone su rostro como un pedernal para terminar la obra que el Padre le ha encomendado. Cuando le transmite la amenaza de que Herodes va por él, Jesús dice: llama zorra a este rey idumeo e insiste en seguir su camino porque todavía hay trabajo que hacer. En los 6 juicios durante la noche de su arresto, no niega los hechos ni pide clemencia, ni culpa a otros. Se muestra sereno y seguro frente a las acusaciones que le están dando de manera infundada, tanto las autoridades como esos testigos falsos. Meditar en todas estas cosas, en Jesucristo como el Hijo Eterno y en Jesucristo como el Buen Pastor, seguramente llenaron el corazón del apóstol Pablo. Se maravilla de la grandeza del Salvador. Su corazón rebosa de gratitud, admiración, adoración. Vive la experiencia que luego pedirá en oración para los de Efesio, que Dios les fortalezca por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por la fe, a fin de que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Efesios 3, verso 14 al 19. No tiene otro remedio que exclamar: para mí el vivir es Cristo. Tener el corazón lleno de Cristo es lo que mueve al apóstol Pablo a asumir
6 compromisos concretos que quiero ver contigo e invitarte a que los tomes. En primer lugar, un anhelo. Conocer a Cristo más y más. Pablo le dice aquí en esta misma carta a los Filipenses capítulo 3, verso 10 lo siguiente. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Cuando una persona es hermosa para nosotros y deseable, deseamos entrar a formar parte de su vida. Esa persona despierta muchos deseos intensos de acercarnos más a ella, de profundizar en sus pensamientos, sus sentimientos, sus aspiraciones y conocer todos sus secretos. Es lo que como creyentes deberíamos de llegar a desear o anhelar respecto al Señor Jesús. Es lo que dice la amada en el Cantar de los Cantares. En Cantares 2, versos 5 y 6 dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Es este llamado, este anhelo al que Pablo nos llama a ti y a mí. Es un compromiso concreto. Hay otro compromiso, una alegría. Darle a conocer a través de tu vida y tus palabras. Cuando Pablo declara que está puesto para la defensa del Evangelio, aquí en el verso 17 de este capítulo 1, no lo concibe como una apología a favor de una doctrina, sino como la presentación de una persona. Dice en la segunda carta a los Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios nos usa como un medio para que los demás vengan a Él y lo hace a través de súplicas. Con esta misión como la razón de ser de tu vida, Pablo se siente libre aún en la cárcel, porque la manera de enfocar sus aflicciones está dando a conocer a Cristo a los demás. Quiero preguntarte, ¿cómo enfrentas tus aflicciones? ¿Das a conocer a Cristo a través de la forma en que lo enfrentas? ¿O haces que los demás duden acerca del poder de Dios? Hay un tercer compromiso que Pablo toma, una aspiración, llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que las oraciones de cada creyente y la obra del Espíritu Santo en su vida van a resultar en su salvación. En el verso 19 menciona esto. Se refiere a la consumación del cambio en su vida, la plena transformación a la imagen de Cristo. Esto debería ser un anhelo para nosotros, una aspiración. Ha puesto esta transformación final para cada creyente delante de sí mismo como si fuera la meta en su carrera. En el capítulo 3, verso 14 dice lo siguiente: prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cualquier cosa que nos moldee, que mortifique lo malo y refuerza lo bueno en nosotros, deberá ser bienvenida si contribuye a que lleguemos a parecernos más a Jesús. Cuando un turista decide buscar un buen bronceado, déjenme dar esta ilustración, no se esfuerza por cambiar el color de su piel. Se estira en un camastro y se expone al sol, boca arriba y luego boca abajo. Y el sol mismo hace ese trabajo. Quiero decirte que de la misma manera, para los cristianos, cuando contemplamos a Jesús repetidamente en las páginas de la Biblia, en estas páginas, en este libro sagrado, con una actitud de fe, mirando a cada descubierta, como lo diría Pablo en la segunda carta a los Corintios, la transformación va a ocurrir por sí misma. Somos transformados de un nivel de gloria a otro, siempre pareciéndonos más y más a Cristo. Hay un cuarto compromiso, una actitud. Volver una y otra vez al Señor en oración, en un espíritu de dependencia y de confianza en Él. Cuando meditamos en su futura comparecencia, cuando meditas en tu futura comparecencia, como Pablo lo estaba haciendo delante de un juez, Pablo se preocupa por dar un buen testimonio de Cristo en el momento crítico. Habla de su anhelo y de su esperanza. Quiero repetirles el verso 20. Conforme a mi anhela y esperanza que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte.
dando a entender que es un tema de oración constante. Luego dirá a los filipenses que no se afanen por nada, sino que entreguen sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, allá en el capítulo 4, verso 6. Pablo entonces puede exhortar en este sentido porque sus palabras nacen de su ejemplo, como dice en otro lugar, ser imitadores de mí, allá en el capítulo 3, verso 17. Un quinto compromiso es un amor, tocar la vida de otros para bendición. La nueva vida de Dios lleva a Pablo a preocuparse sinceramente por los demás, en este caso por los filipenses, por sus colaboradores Timoteo y Epafrodito, por los soldados de la guardia romana que están a su lado, por los creyentes que se encuentran en la ciudad de Roma, al animar a los filipenses a no mirar por sus propias cosas, sino también por los de los demás. Plantea el ejemplo del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que nos instó que no insistió, en sus privilegios divinos, sino que se despojó a sí mismo para acercar a otros la bendición, a ti y a mí en particular. También pone delante de ellos su propio caso, al decir que no le importa derramar su vida, como si fuera una libación de vino, si esto redunda en beneficio de la fe en ellos. Lo único que mueve en este punto a Pablo es el deseo de servir de conducto para que el perdón y la vida eterna llegue a otros también. Y por último hay un compromiso, un agente. Él se ve como un emisario, un enviado de Dios a los demás. Cuando Pablo dice que da gracias a Dios por la comunión que disfruta con los filipenses, es porque recuerda cómo el mensaje de Cristo les llegó la primera vez a través de su predicación. Eso lo ven ahí en el versículo 5 de este capítulo 1. Dice: a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Su llegada no fue por accidente, sino por un llamamiento divino, vale la pena decir. De esta manera, Pablo les anima a combatir juntos por la fe del Evangelio, asumiendo los padecimientos que esto supone, porque ellos también serán los enviados del Señor para llevar la vida eterna a otros. El cristiano, tú y yo, participamos en esta constelación de relaciones personales, vecinos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios, que no están allí por casualidad. La soberanía de aquel que hace todavía las cosas según el designio de su voluntad ha organizado el entramado relacional para que el cristiano sea la sal de la tierra y la luz del mundo en medio de un mundo caído. La gente que te rodea puede ser bendecida con tu vida. Cualquiera que sea la cárcel que estés viviendo, que te pone en este momento limitaciones, podrás experimentar la libertad verdadera en Jesús, levantando alas como águilas. Si puedes decir de todo corazón, para mí el vivir es Cristo. Cuando estamos llenos de Él, cuando estás lleno de Cristo, de sus virtudes, de sus excelencias, de sus cualidades, entonces toda la vida toma otro tamiz, tiene otra apariencia. Levantarás alas y puedes decir, para mí el vivir es Cristo. Hoy quiero invitarte a que junto conmigo tomes estos compromisos que Pablo tomó. Tener un anhelo, alegría, una aspiración, una actitud, un amor y ser un agente de Cristo. Hoy tenemos delante de nosotros la oportunidad de que por medio de nuestras circunstancias seamos el mejor ejemplo de lo que Cristo puede hacer. Sé que algunos están pasando momentos difíciles por situaciones de salud, por situaciones laborales, por situaciones en su matrimonio, por situaciones con sus vecinos. Pero también sé que en medio de esa circunstancia que ahora parecieran aprisionarte, puedes vivir libre. Si puedes decir, para mí el vivir es Cristo. Hagamos lo que Pablo hizo. Hagamos como Pablo hizo. Seamos personas expectantes acerca de las asombrosas características de un ser tan maravilloso como es nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre para redención de todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si tú tienes y estás pasando momentos difíciles, es tiempo de decirle a Dios que Él use estas circunstancias para fortalecer tu carácter, para que seas más como Él y que sirva de medio tu vida para bendecir a otros con el mensaje de salvación. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia.
Gracias porque hasta aquí has mostrado tu fidelidad. En esta mañana, Señor, quiero poner delante de ti a los que están pasando enfermedad, a los que están pasando momentos de dolor, a aquellos que están padeciendo, Señor, persecución por causa de tu palabra, a aquellos que están siendo, Señor, vituperados, Dios, a aquellos que tienen problemas financieros, a aquellos que están pasando necesidad. Quiero pedirte, Padre, que conforme a tus riquezas en gloria, bendigas a tu pueblo. Que permita, Señor, que la obra que estás produciendo en cada uno de nosotros continúe avanzando en nuestra vida y que nuestra vida sea un medio para que otros puedan recibir el testimonio de que tú eres un Dios grande. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a tu propósito son llamados. Hoy quiero pedirte, Padre, por aquellos que están en esas camas de hospital y suplicarte, Señor, que tú obres un milagro. Pedirte por aquellos que se encuentran sin empleo y que necesitan, Señor, un medio de sustento para sus familias, que tú abras ventanas de bendición y que les muestres, Señor, que estás de su lado. Para aquellos que están pasando por problemas en la familia, te pido que les des la sabiduría para afrontar y dar la solución de acuerdo a tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Permite, Señor, y abre puerta amplia para que tu palabra sea extendida y que hoy, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero agradecer a cada uno de ustedes y seguirles invitando a que nos acompañen domingo a domingo como hasta ahora. Por Cristo Jesús les mando una bendición y que el Señor los acompañe en esta semana. Hasta la próxima.